Realmente para nosotros es un placer que estén aquí acompañándonos en este primer congreso de la industria musical organizado por SONIEM en coorganización con el Ministerio de Cultura. Por favor, voy a invitar a este panel a 3 expertos en la materia, a la señorita Julie Freund, ella es presidente de SONIEM, al maestro Stanis Mogollón, presidente de APDAIC, y al doctor Guillermo Bracamonte, director general de UNIMPRO. Quiero darles la bienvenida a este panel, la importancia de las sociedades de gestión colectiva en la industria musical. Este tema es fundamental porque sabemos que las sociedades de gestión colectiva cumplen un rol muy importante en la defensa, en la protección de los derechos de autor, derechos de artistas y productores fonográficos. En el Perú, las 3 sociedades musicales están representadas por APDAIC, por UNIMPRO y por SONIEM. El objetivo del panel es, 1, evidenciar el rol que cumplen las sociedades de gestión colectiva en la defensa y en la protección de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, productores y autores dentro del mercado económico de la industria musical. También identificar las buenas prácticas en transparencia y en rendición de cuentas para generar confianza con los afiliados. Y finalmente, proponer mecanismos de articulación entre las sociedades para consolidar un sistema sólido, efectivo, eficaz y equitativo que fortalezca la industria musical peruana. Y vamos a invitar a la señorita Julie Freund, quien compartirá su perspectiva sobre cómo la gestión colectiva contribuye directamente a la sostenibilidad profesional de los intérpretes y ejecutantes en el país. Por favor, ¿me ayudan con la presentación? Antes que nada, es un honor realmente poder estar en este panel, querida Mari. Gracias. Marisa Rojas es nuestra directora general de SONIEM y son pocos los momentos, a pesar de que CAPE Música nos reúne, tanto a Guillermo como a UNIMPRO, a Stanis como a APDAIC, ¿no? Antes de empezar, contarles, porque yo creo que es importante que dentro de los derechos que maneja la música es el derecho de autor y conexos. Y dentro de los conexos estamos SONIEM como artistas, intérpretes, ejecutantes y UNIMPRO como productores fonográficos. Cada canción en el mundo genera esos 3 derechos: autor-compositor, productor fonográfico e intérprete y ejecutante. Y estamos aquí presentes las 3 sociedades de gestión colectiva para hacerles esta exposición. Empiezo. SONIEM, intérpretes y ejecutantes, la gestión colectiva como pilar de la sostenibilidad artística. Siguiente, por favor. SONIEM en el ecosistema musical. La gestión colectiva garantiza ingresos justos para intérpretes y ejecutantes. Y SONIEM protege y representa los derechos conexos en el Perú. Para nosotros, la gestión colectiva no es solo una administración, sino es justicia artística. ¿Qué es SONIEM? Es la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música, autorizada por INDECOPI, amparada en el Decreto Legislativo 822 y en la Decisión Andina 351. Es miembro de la FILAIE. La FILAIE es la Federación Ibero-Latinoamericana de Intérpretes y Ejecutantes de la Música. Actualmente en FILAIE somos vocales y tenemos la presidencia del Comité de Cultura. En FILAIE además participamos en el comité que agrupa a los presidentes de las comisiones para poder hacer cambios importantes a nivel de región. Y estamos trabajando a nivel de región para conseguir la puesta a disposición, la puesta a disposición en todo lo que es las plataformas digitales y poder ver también el cobro en el audiovisual a nivel de región. Porque lo que nos pasa a nosotros como país, dentro de lo que administra SONIEM, le pasa a muchos países en Latinoamérica. Se están dando ejemplos importantes a nivel de lo que es FILAIE y a nivel de la región, en casos en las plataformas digitales que han estado dándole batalla Uruguay y Paraguay en el tema de Spotify para poder cobrar
todo lo que es plataformas digitales puesta a disposición. Y también Chile hoy en día ya está con una ley que se llama Tommy Rey, ya está a nivel del Senado para poder ser aprobado y que esto genere un ejemplo de lo que vamos a poder lograr como región y desde ahí como ejemplo también para poder lograr cosas importantes en nuestro país. La misión de SONIEM es administrar los derechos de propiedad intelectual de los artistas que han grabado un soporte fonográfico con fines comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que SONIEM distribuye y reparte toda obra fonográfica que ha sido creada con fines comerciales, es decir, lo que está grabado, no es la música en vivo. La música en vivo es administrada y recaudada por Updike. ¿Ya? Entonces, todo lo que es soporte, es grabación, está siendo administrado por SONIEM, quien reparte y luego, quien distribuye primero y luego reparte a todos sus afiliados. Esto lo hace en base a un monitoreo que es a través de la empresa BIMAT. Siguiente, por favor. Tenemos, afiliación. Los procesos fundamentales de SONIEM son afiliación de los intérpretes y ejecutantes peruanos o residentes que han grabado un soporte fonográfico con fines comerciales. La recaudación, por el decreto, por la decisión 351, los productores realizan la gestión. Esto se le da a través del artículo 37, inciso D, de la decisión 351, que otorga a los productores para que realicen la recaudación en todo el territorio nacional a favor de los artistas. Y de esto, ya nos lo explicará después Guillermo, esa recaudación, después el 50% de esa recaudación le pertenece a los artistas. Y ellos nos entregan ese dinero para nosotros después distribuirlo y repartirlo entre nuestros afiliados, ya sea a través de una comunicación directa o indirecta, de acuerdo, directa a través del monitoreo e indirecta, que es todo lo que es locales permanentes. La distribución, SONIEM reparte con equidad, transparencia y periodicidad. Siguiente, por favor. Nuestros órganos de gobierno dentro de esta gobernanza son, primero, el más alto es la Asamblea General. Es decir, nosotros como Consejo Directivo proponemos a la Asamblea General y es la Asamblea General quien aprueba. Esta asamblea normalmente se da una vez al año en calidad de asamblea ordinaria y se da también una asamblea extraordinaria y las que sean necesarias cuando hay que tomar decisiones importantes. El Consejo Directivo está el Comité de Vigilancia que está presidido por Chano Díaz, que debe estar por ahí, ahí está. Y la Dirección General, que recae en manos de Marisa Rojas. Está también, en segunda instancia, tenemos una auditoría anual y reportes mensuales, semestrales y anuales al Indecopi y afiliados. Tenemos una auditoría externa que cada año vela, o sea, ve de que estemos haciendo bien las cosas. Y además nos sirve, porque si hay algo que la auditoría detecta, para poder corregir y poder cada vez hacer mejor nuestro trabajo. El tercer punto es la participación activa de los socios. Es lo que queremos siempre, estamos abocados, no solamente, ahorita somos 3.700, un poquito más de 3.700 afiliados, y la idea es cada vez seguir creciendo, cada vez más, y no solamente tener a los afiliados que viven en Lima, sino a nivel de todo el país. Y los principios de ética, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Que las hacemos periódicamente y todos los comentarios, todas aquellas sugerencias que llegan a SONIEM son tomadas en cuenta para poder realizar mejor nuestro trabajo. Somos un equipo, la verdad, pequeño para todo lo que se mueve, pero lo hacemos con mucha dedicación, con mucha responsabilidad y con mucho amor a nuestro trabajo, porque hay algo que Marisa siempre nos dice, y es que no hay nada más hermoso que trabajar para la música y trabajar para los músicos. Esa es nuestra filosofía y nuestra entrega siempre, todos los días. Siguiente, por favor. Gracias. Los servicios y proyectos al artista. Tenemos como Sociedad de Gestión Colectiva y como SONIEM ayudas médicas, sociales y de sepelio. Tenemos un reconocimiento a los reconocidos, valga la redundancia, maestros de la música. Normalmente lo hacemos a través de unas placas
de acuerdo a los años de vida artística. Tenemos distintas categorías a nivel de los diferentes años de vida artística o destacadas trayectorias de vida artística, o también ese aporte cultural que hacen a través de su música nuestros maestros. Así también tenemos el BRA, que es el bono de reconocimiento artístico, que viene acompañado también con una placa. Esto muchas veces, en la mayoría de los casos, es el artista el que lo solicita porque nos cuenta qué es lo que está pasando con su carrera. Y este diálogo es un diálogo abierto, no hay ninguna restricción para ello. Nosotros como SONIEM contamos con un espacio de un canal de televisión, que hay un programa conducido maravillosamente bien por Ruth Karina que se llama Mi Vida la Música, y tenemos también un estudio de grabación que está a solo pedido del afiliado. No tiene un costo, sino el afiliado escribe a la sociedad, entra obviamente en una evaluación, pasa por un comité, la mayoría de casos son aprobados obviamente, pero es para tener un orden, y cada artista afiliado a SONIEM tiene 24 horas de grabación gratuita. Se tiene no solamente el estudio en muy buenas condiciones, sino también un técnico para poder grabar las producciones discográficas, porque nuestra labor también está en incentivar a que los artistas tengan grabaciones y podamos empujar de esa manera la rueda. Hemos realizado el SONIEM Fest durante 2 años, y el SONIEM Fest ha sido reemplazado esta vez por este congreso, que es el primer congreso de la industria musical 2025, que va a cerrar cada día con una participación artística. El día de hoy cierra el maestro Diosdado Gaitán Castro, y tenemos una participación también de Ruth Karina, y el día de mañana van a estar con nosotros Amy Gutiérrez y Milena Wharton. Es decir, que los esperamos a que se queden después de que terminemos con esta jornada de todo este intercambio y de mesas de diálogo que estamos abriendo. Hemos tenido participación en mesas de trabajo del Congreso de la República, y tenemos un soporte legal, formación y promoción artística para nuestros afiliados. Tenemos también capacitaciones que hacemos para nuestros afiliados, porque es responsabilidad nuestra y de todos de poder empaparnos de qué significa la gestión colectiva en nuestro país. La siguiente, por favor. Alianzas y retos del sector, en cooperación con UNIMPRO, Indecopi, APDAIC y el Ministerio de Cultura. Con UNIMPRO y APDAIC somos parte de CAPE Música, la Cámara Peruana de la Música. La digitalización moderniza la gestión de derechos conexos mediante sistemas en línea para registro, recaudación y distribución, garantizando transparencia y eficiencia. Y los desafíos, obviamente, son los derechos en las plataformas digitales, son los derechos de los artistas frente a la inteligencia artificial, que un tema aparte va a venir ahora después del almuerzo, y el reconocimiento de los derechos artísticos, profesionalización y formalización de los artistas de la música. Siguiente, por favor. Las recomendaciones para todos aquellos, porque tenemos un gran gremio de estudiantes y es nuestra responsabilidad también contarles cuál es el mundo al cual están ingresando. Primero, que conozcan y protejan sus derechos. Si tú conoces cuáles son tus derechos, entonces vas a poder caminar sin equivocarte tanto. A mí me encantaría, si retrocedo 38 años atrás, que es lo que tengo de vida artística, si hubiera tenido el acceso a la información como existe hoy, de repente no hubiera cometido los errores que cometí, y de repente mi carrera también sería mucho más grande a nivel internacional. Mi gran pregunta siempre es qué necesitamos los artistas peruanos para tener una visibilidad a nivel internacional, y eso depende de todos. Segundo, afíliense a entidades de gestión colectiva. Formalicen su carrera musical, participen en espacios institucionales y promuevan la ética y la colaboración artística. Siempre la colaboración te presenta a otro género musical, y eso es un ganador por los dos lados. La siguiente, por favor. ¿Será que ya se acabó mi tiempo? Termino diciéndoles que cada voz y cada ejecución merece reconocimiento. Está en cada uno de nosotros. Realmente la labor más compleja o de repente fastidiosa de ser artista, y sobre todo frente a la sociedad de gestión colectiva, es todo el papeleo que uno tiene que hacer. Pero créanme que cuando uno lo hace, entonces puedes disfrutar mucho más de lo que implica poder
obtener una regalía, ya sea de Unimpro, ya sea en Soniem o ya sea Updike. El papeleo, que uno dice paperwork en inglés, es importante. Es fastidioso, pero es importante. Y eso es algo que tenemos que tomar conciencia todos los artistas, para que no nos estemos quejando después si nos pagan o no nos pagan, por qué no me pagan o esto, y es porque nosotros mismos muchas veces no registramos nuestras obras. Los dejo con eso y realmente gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias Yuli por tu participación y gracias por respetar también el tiempo. Invitamos al doctor Guillermo Bracamonte Ortiz, director general de Unimpro, quien abordará el papel que cumple la gestión colectiva en la protección de los derechos de los productores fonográficos y en los desafíos en la era digital. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Marisa. Mi agradecimiento a Soniem por esta invitación y por la iniciativa que ha tenido de celebrar este importante primer Congreso de la Música. No puedo, de ninguna manera, dado el tiempo que he recorrido en el tema de la propiedad intelectual, evadir algunos conceptos que en su momento he transmitido a mis alumnos en la universidad, tanto a nivel de pregrado como a nivel de maestría, cuando me preguntaban qué cosa es una sociedad de gestión colectiva. Y me parece importante poner esto sobre la mesa porque cuando uno trata de explicar lo que es una sociedad de gestión colectiva, a veces es más fácil explicarlo desde el aspecto negativo, es decir, qué cosa no es una sociedad de gestión colectiva, para después llegar a la conclusión afirmativa, ¿no? Y una sociedad de gestión colectiva no es, por ejemplo, una empresa que persigue fines lucrativos. Una sociedad de gestión colectiva no es un sindicato a través del cual se pueden reivindicar derechos laborales. No es tampoco una organización política. La propia ley de derechos de autor de Perú establece específicamente que las sociedades de gestión colectiva no pueden realizar fines políticos, no pueden realizar fines ajenos a su función principal, que es recaudar y distribuir los derechos. Coincide con ese concepto y con esos enunciados el Congreso del año 1956 de la CISAC, que en Hamburgo dijo precisamente eso, que las sociedades no son empresas que persiguen fines de lucro. Sin embargo, antes de entrar a lo que es gestión colectiva en sí mismo, y voy a tratar de explicar de manera genérica esto porque particularmente me interesa que los conceptos para todos nosotros queden claros. Si entendemos lo que es gestión colectiva, si entendemos cuál es el propósito y los fines de la gestión colectiva, creo que habríamos cumplido con el objetivo de difundir la tarea que tan importantemente hacen las tres sociedades musicales en Perú, como son Updike, como es Soniem y como es Unimpro. La entidad, como he dicho, básicamente tiene su función en gestionar los derechos de autor y derechos conexos. Esa gestión supone las dos tareas principales de una sociedad de gestión colectiva, que son, ya digo, recaudar y distribuir los derechos. Pero las sociedades no solamente tienen derechos, también tienen deberes y obligaciones, ¿no? ¿Cómo defiende la sociedad de gestión colectiva el derecho de los asociados y de los titulares que han confiado la administración de sus derechos a esa entidad? La mejor defensa es la gestión, es decir, hacer vivo el derecho a través de la cobranza del mismo con base a las tarifas generales que la sociedad tiene que tener, con base a un repertorio que tiene que tener identificado. Y cuando hablo de un repertorio, me refiero también a lo que acaba de decir Yuli al finalizar su exposición. Sin documentación, la sociedad no existe. Sin documentación, la sociedad no existe, no solamente en Perú, no existe en ningún lado. Para que nosotros podamos gestionar los derechos, para que podamos representar al autor, el artista, el productor fonográfico, cuando la música es utilizada por un organismo de radiodifusión, por un empresario del espectáculo, por un local comercial, una discoteca, para poder hacer eso, tenemos que conocer nuestro repertorio.
Y para conocer nuestro repertorio es fundamental que el titular del derecho acredite la titularidad de su obra, de su interpretación artística y de su producción fonográfica. De repente esto suena, como decía Yuli, un poco burocrático y pesado, pero la diferencia entre tener un derecho válidamente representado documentalmente y tener derechos que son absolutamente inconsistentes desde el punto de vista del respaldo jurídico es la diferencia entre poder percibir regalías o no tenerlas, ¿no? Entonces, la principal tarea, que no es de la sociedad, es del titular de derecho, es obligarse, comprometerse, responsabilizarse por acreditar la titularidad de su derecho. En este aspecto me quiero detener también un poquito más, porque ¿cuáles son las responsabilidades que tiene cada sociedad? ¿No? UNIMPRO, de la cual soy director general hace ya casi 25 años, la formé hace 25 años, tiene la responsabilidad de tener la documentación correcta, al día y actualizada de los productores fonográficos. UNIMPRO no tiene la responsabilidad de tener al día la documentación de los autores, porque esa es una responsabilidad de ABDAIC. UNIMPRO tampoco tiene la responsabilidad de tener al día la documentación de los artistas, porque eso es responsabilidad de SONIEM. Sí podemos tener niveles de coordinación, pero las responsabilidades son de cada sociedad, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que hay una tarea y hay mucho por hacer desde el punto de vista de la articulación y desde el punto de vista de la normalización de la documentación, ¿no? Porque si no tenemos una información normalizada, no tenemos la posibilidad de tener información válida en las tres sociedades y de manera actualizada. Un aspecto que también es importante es el tema de la gestión colectiva frente a la gestión individual, ¿no? No todos los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la música tienen necesariamente que ser gestionados colectivamente. Se gestiona colectivamente fundamentalmente aquellos derechos que tienen que ver con la ejecución pública de la música. ¿Por qué? Porque son miles de millones de temas musicales que son los que suenan, que los que hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un follow-up de esos temas, y básicamente entonces esa gestión rebasa en demasía la capacidad individual que puede tener un artista o un autor o un productor independiente de gestionar sus derechos de manera individual, ¿no? Lo tiene que hacer necesariamente a través de una entidad de gestión colectiva, como lo puede ser ABDAIC, como lo es UNIMPRO en el ámbito de la recaudación, como lo es SONIEM en el ámbito de la distribución de los derechos. Y la gestión individual es aquella gestión que le compete al propio titular del derecho, que puede realizar por sí mismo. O sea, para que un productor independiente, llámese un artista, pueda gestionar su derecho musical ante un banco porque va a llevar adelante una campaña publicitaria usando su tema, eso lo puede hacer él individualmente. Él no necesita una sociedad de gestión colectiva. Va al banco, negocia con el área legal, con el área comercial, le pone precio a su tema y cobra. Eso es gestión individual, para cierto tipo de derechos que lo permiten. Para la gestión colectiva, cuando hablamos de derechos masivos en el ámbito de la música, se necesita necesariamente la presencia de las sociedades de gestión. Las sociedades de gestión, como los titulares, tienen derechos, ¿no? Y qué pesado el doctor Bracamonte hablando de derechos todo el tiempo. Bueno, es que no nos podemos olvidar que esta es una gestión de derechos. Las sociedades de gestión colectiva gestionan derechos. Si no sabemos qué derecho nos asiste, pues estamos mal, ¿no? Entonces, esa también es una tarea de los titulares y es una tarea de los directivos. Conocer cuál es el derecho que gestionamos, cuáles son los límites de ese derecho, hasta dónde podemos avanzar y hasta dónde podemos enarbolar la bandera del titular frente al usuario, que no está esperando con el dinero en el bolsillo ni en la mano para pagarte. El titular del derecho paga porque es una obligación legal. Cuando ya lo asume y lo entiende, bueno, establece un convenio con la sociedad y cumple. Y esto no es una cosa menor. No es una cosa menor, ¿por qué? Porque el artista y el productor y el autor tienen derecho a vivir de su arte, ¿no?
Si de repente es un ingeniero civil, pues vive de sus obras. Si es un médico, vive de la consulta y de sus operaciones. Pero un artista tiene el derecho de vivir dignamente a través de la cobranza del derecho que le asiste en el ámbito de la música. Y si la sociedad de gestión colectiva no está preparada para ello y no está en posición de defender ese derecho, materializándolo con una cobranza y una distribución adecuada, pues no estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Entonces, las sociedades tienen derechos y tienen deberes, ¿no? El derecho a representar, el derecho es la facultad de ir amparado en la ley y poder cobrar en cualquier momento durante el proceso de gestión. Pero también tiene obligaciones de establecer tarifas generales, como dije, de establecer un repertorio, de establecer gastos administrativos acordes a la gestión misma, ¿no? Entonces, para resumir, no sé si esto forma parte de toda la presentación, el rol de protección y defensa de los derechos de los titulares se materializa con la gestión que hacen las sociedades de gestión colectiva. En ese camino tenemos lógicamente que identificar prácticas de transparencia. Sin transparencia no tenemos nada. Y la transparencia no puede ser una cosa tenue. No soy transparente para A y poco transparente, opaco para B. O soy transparente o no soy transparente. Las cifras no se pueden esconder. Hoy día, con los sistemas contables, con las auditorías, eso es imposible. O sea, las cifras están para todos y están fundamentalmente para que el propio titular las pueda fiscalizar, ¿no? Entonces, hay prácticas de transparencia que tenemos que sacar adelante. Y mecanismos de articulación, ya lo dije, establecer los puentes con las sociedades de gestión colectiva para, más allá de los intereses que pueden ser válidos de cada sociedad, identificar aquellos aspectos que son necesarios y medulares para sacar la gestión colectiva adelante en provecho tanto del autor, del artista y del productor. Gracias. Gracias, Guillermo. Seguidamente vamos a presentar al maestro Estanis Mogolló Benítez, presidente del Consejo Directivo, quien expondrá sobre el papel de la Sociedad de Autores y Compositores en la protección de la creatividad y la industria musical peruana. Terminada la ponencia del maestro Estanis, si hay alguna pregunta del público, por favor levanten la mano. Tienen que ser preguntas muy precisas para reforzar un poco estas ponencias. Gracias. Adelante, maestro. Gracias, Marisa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradezco y celebro el gesto del Ministerio de Cultura y SONIEN por celebrar estos eventos que creo que son de gran importancia y también propulsan la industria musical y todos los que estamos imbuidos en la parte artística de nuestro país. Soy Estanis Mogollón, presidente de la ABDAI, Asociación Peruana de Autores y Compositores, y bueno, en esta mi participación hablaremos de qué es ABDAI. A ver si me llevan con las imágenes. Ok, ¿qué es la ABDAI? Somos una sociedad de gestión colectiva autorizada por el Estado para gestionar y administrar los derechos patrimoniales de los autores y compositores, de todos sus afiliados, pero no solo del Perú, sino también del extranjero. Estamos regidos por la ley 822. Y digo esto también con el extranjero porque a veces equivocadamente intérpretes o usuarios piensan que con no ejecutar música de autores nacionales están exentos de pagar el derecho de autor. No, ABDAI está afiliada a la CISAC, que es como quien dice la FIFA de las sociedades de autores y compositores, y representa más de 174 países. Por lo tanto, no solo representamos a los autores nacionales, sino también a los autores internacionales. Somos una entidad supervisada por el Estado de parte del INDECOPI. Pasamos con la siguiente imagen, por favor. ¿Qué hace ABDAI? Como toda sociedad de gestión colectiva, ya lo escucharon antes en los exponentes que me antecedieron, tiene dos pilares principales, que es la recaudación y la distribución de los derechos autorales, ¿no? Esos son los dos pilares.
de ABAI administrar también y gestionar también los derechos de autor. De eso nos encargamos, como dije antes, no solo de los nacionales, sino a nivel también de los autores internacionales. Ese es el trabajo que realiza nuestra sociedad. Lo hacemos, claro, con un tarifario ya establecido y con un reglamento de distribución que también ya está establecido en nuestro estatuto. Con la siguiente imagen pasamos, por favor. ¿Cuál es nuestro rol en la industria musical peruana? Protegemos los derechos de propiedad intelectual de los autores, compositores, cautelando sus derechos patrimoniales. Hacemos valer y respetar los derechos de autor a nivel nacional, teniendo para tales fines una estructura legal y administrativa adecuada para el éxito de nuestra labor. Buscamos incrementar de forma sostenida nuestros ingresos por recaudación en todos los rubros y disminuir el gasto administrativo bajo un modelo austero y eficiente, ¿no? En toda actividad que se ejecute música va a estar presente siempre la ABAI. En este aspecto también ABAI está haciendo grandes campañas de concientización al público para que se sepa qué es el derecho de autor, que se sepa por qué se va a pagar el derecho de autor. Para eso hemos avanzado bastante y hemos hecho convenios con muchas instituciones públicas, municipalidades, entidades privadas, equipos de fútbol. Ya creo que ustedes ven en cada partido de la selección peruana o algún equipo importante de nuestro país el logo de ABAI en los estadios. Trabajo que venimos haciendo, labor que venimos haciendo para concientizar qué es el derecho de autor y está funcionando muy bien en beneficio de todos nuestros autores nacionales e internacionales. Siguiente imagen, por favor. ¿Cuál es nuestro rol en la industria musical peruana? La ABAI contribuye directamente al crecimiento de la industria musical peruana, presentando procedimientos dinámicos para afiliación de nuevos autores, registro de obras, pagos de regalías, 4 veces al año, presencia nacional, es lo que les hablaba anteriormente de las campañas que venimos haciendo a nivel nacional para concientizar al usuario qué significa el derecho de autor. Esa es nuestra presencia nacional. Tenemos locales en diferentes partes del Perú para llevar ese trabajo con mayor efectividad. Procesos estandarizados, tenemos atención diaria, virtual y presencial, y también un soporte legal que nos ampara. Vamos con la siguiente imagen. La ABAI y su gestión sociocultural. ABAI no solo se limita a recaudar y a distribuir de manera justa y efectiva las regalías para todos sus afiliados. También hacemos una gestión sociocultural. En correspondencia con la ley de la ABAI, genera los siguientes apoyos socioculturales: fondos para atención médica, campañas para atención de medicina preventiva, fondos de sepelio, salas de ensayo, salas de maqueta y reconocimiento a trayectorias. Vamos con la siguiente imagen. Seguimos con el aspecto sociocultural. También rentas para nuestros asociados, bonos para nuestros afiliados. ABAI fue una de las instituciones, quiero que se sepa esto, que cuando vino lo de la epidemia del COVID, de la pandemia, fue la primera institución privada que acudió a atender a todos sus afiliados, a todos sus socios, dando bonos en estos momentos tan apremiantes que nos tocó vivir a todo el país y, cómo no decirlo, a todo el mundo. Tenemos también espacios en medios de comunicación, televisión, radio, plataformas de ABAI, siempre poniendo una vitrina para todos nuestros autores y compositores. Siempre ha habido la queja de parte de los artistas de que a veces las radios en su momento no apoyaban mucho el talento nacional. Yo pasé eso en carne propia para hacer llegar mi canción a una radio. Tenía que pasar todo un vía crucis y aún así, siendo Stanis Mogollón ya con muchas canciones, con muchos éxitos pegados, a mí con mi propia agrupación se me hizo muy difícil hasta ahora. Se me hace bien complicado llegar a una radio, pero gracias, ya estamos en la era digital, ya estamos con las plataformas y eso está facilitando bastante el trabajo, no solo para Stanis Mogollón, sino para todos los que estamos incluidos en la industria musical, en el aspecto artístico, ¿no? Pero sí, tenemos también nosotros, ABAI ha pensado en eso desde un primer momento y tiene una vitrina en diferentes medios de comunicación para expresar las obras y también el sentir de los artistas y de qué se trata o qué significa ABAI, ¿no? Tenemos salas de grabación profesional porque también eso ha sido bastante un obstáculo para muchos artistas, para muchos compositores, para muchos autores, el llegar a una sala de grabación. Sabemos cuál es el costo. Ahora ya pues hay bastantes salas de grabación, incluso ya artistas tienen su sala de grabación personal,
pero Abdai también pensando en los que a veces tenemos quizás no contamos con el medio económico adecuado para hacer una buena producción musical. Abdai pensó también en ellos y tenemos un gran estudio en Guillermo Dances, Enrique Delgado, que es un tremendo estudio que, como todos conocemos, fue el estudio que era de James Ice. Es un estudio que tiene lo último en tecnología al servicio de todos nuestros asociados y también de quien quiera hacer música y arte. También tenemos sala de maqueteo, porque a veces también nos cuesta a los artistas hacer una maqueta. Una maqueta te cuesta 200, 300 soles. Abdai tiene una sala de maqueteo en Guillermo Dances, donde también cualquier autor y compositor puede con un precio módico acceder y hacer su maqueta y poderla mostrar al artista o intérprete que crea conveniente. Además, como proyección social, también tenemos clases gratuitas de música, clases de guitarra, clases de voz, no solo para los hijos o para los autores y compositores, sino para el público en general. Esa es la provisión cultural que tiene nuestra querida Abdai. La siguiente imagen, por favor. Bueno, eso es lo que significa Abdai. Tenemos órganos de gobierno, como es el Consejo Directivo, y también contamos con el Comité de Vigilancia, y la mayor instancia de nuestra institución es la Asamblea General. Eso es lo que significa Abdai, y bueno, como un resumen, yo puedo dar fe o testimonio vivo de lo que significa nuestra institución, ¿no? Yo hice de 1000 oficios antes de estar en una gestión colectiva. Por eso es bien importante, como dijo Guillermo, formalizar, todos los artistas estar formalizados para poder obtener los beneficios que nos puede brindar nuestro talento cuando están bien llevados por una sociedad de gestión colectiva. Yo hice de albañil, hice de tamalero, hice de 1000 oficios, teniendo el talento, digamos ya en mi mente, de hacer canciones. Yo presenté muchas canciones y gracias a mi amigo José Quiroga de Agua Marina, que fue el que me dijo, si tú no estás afiliado a una sociedad de gestión colectiva, como Abdai en tu caso, estas canciones que tú me estás dando no te van a generar nada de ingresos. Abdai me cambió la vida, seguí el consejo que me dio José, seguí ese consejo, me afilié a Abdai, y entonces recién comencé a entender el porqué de las sociedades de gestión colectiva. Nos protege, cautela los derechos. Nadie, creo que ni un artista, es imposible que quiera él administrar sus obras, es imposible. Ahora, al menos con las grandes plataformas digitales que hay, cómo te enfrentas con ellos, no es como que tengas el respaldo de una sociedad de gestión colectiva que ya tiene un reglamento, que ya tiene un estatuto y te hace, cautela tus derechos y te lo hace respetar, y sobre todo lo que generan por tus obras es bien remunerado. Eso es Abdai. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, maestro. Gracias por compartir su experiencia, también como autor, compositor afiliado a Abdai. Antes de iniciar una rueda de preguntas, me gustaría preguntar a Julie. Hay muchos jóvenes presentes en la sala, muchos son estudiantes. ¿Cómo generar confianza en estos jóvenes donde su música muchas veces no está presente en radio, en televisión? ¿Cómo generar confianza para que ellos formen parte de las sociedades de gestión colectiva? Gracias, Mari, por esa pregunta. En primer lugar, decirles que normalmente los jóvenes que se mueven en todo lo que es plataformas digitales piensan que, bueno, si pueden subir a través de un agregador o directamente a Spotify, Apple Music o alguna plataforma su música, entonces está bien porque recaudan directamente, ¿no? Recaudan directamente como productor fonográfico, ¿no? Hoy en día se está viendo mucho todo lo que es la puesta a disposición de que son los productores los responsables para que eso también llegue al artista, intérprete o ejecutante. Pero esa es una parte. Esas son las plataformas digitales que no tienen nada que ver con la comunicación pública. Entonces, si yo solamente me quedo sesgadamente en las plataformas, entonces estoy dándole la espalda a la comunicación pública, que es casualmente todo lo que es radio, televisión, cable y todo lo que puede sonar en locales permanentes. Entonces, estar en una sociedad de gestión colectiva, además, te permite acceder a toda una red de contactos a nivel no solamente nacional, sino internacional. Nosotros como sociedades de gestión colectiva tenemos convenios de reciprocidad con nuestros pares
en el mundo, ¿no? Entonces, eso de ahí hace posible que uno como artista, yo en algunos momentos, artistas me han pedido, Yuli, estoy yendo, voy a decir cualquier ejemplo, estoy yendo a España. Y yo le he dicho, comunícate con ahí España. Estoy yendo a Chile, estoy yendo, porque yo creo que es parte de toda una red que trabajamos juntos desde Filaye, pero que eso hace formar parte de una federación, ¿no? A nivel internacional. Así como Filaye lo es para SONIEM, la CISAC lo es para ABDAIC y la IFPI lo es para UNIMPRO. Entonces es importante ser parte de esta industria. No le demos la espalda porque tenemos un acceso directo a lo que es plataformas digitales. Seamos conscientes de que eso es una cosa, y además de parte de ABDAIC también, ABDAIC recauda a través de Latin Author todo lo que es el derecho de autor en lo que es plataformas digitales. Entonces, y esa recaudación a ABDAIC ha significado un incremento importantísimo en la recaudación que hoy tiene ABDAIC. Entonces, no le demos la espalda a lo que es la sociedad de gestión colectiva, no le demos la espalda a toda una parte de nuestra propia economía. O sea, es nuestra economía. Nadie lo va a hacer por nosotros. No porque si yo no estoy inscrito y no soy afiliado y no tengo mi música inscrita, no esperemos que la sociedad va a decir, él se olvidó de inscribirlo, pero yo le voy a recaudar. O sea, la recaudación está. Ahora también decirles que en las sociedades, tanto no sé si en ABDAIC, eso dínoslo tú porfa, Stanis, pero en SONIEM guardamos por 3 años. Si tú no estás inscrito, tus regalías se guardan por 3 años retroactivos. Es decir, se guardan no identificados y si tú te inscribes hoy, pero tu canción ha generado por 3 años atrás, puedes cobrarlo. Después de esos 3 años, ese dinero se redistribuye entre los afiliados, obviamente. Entonces, eso de ahí tomemos conciencia de eso, porque es nuestra propia economía, no es la economía de todos en general, ¿no? Seamos responsables frente a eso y tomemos conciencia frente a eso también. Bueno, gracias, Yuli. Efectivamente, hay un desafío importante que enfrentan las sociedades de gestión colectiva, no solamente el tema digital, sino también el tema de inteligencia artificial. Y me gustaría preguntar a Guillermo, ¿cómo está enfrentando la Sociedad de Productores Fonográficos, quien es la entidad encargada de cobrar los derechos por comunicación pública de los fonogramas publicados con fines comerciales, no solamente en los usuarios radio, televisión y cable, sino también en los establecimientos abiertos al público? ¿De qué manera está afectando la IA en la gestión de recaudación o qué es lo que está faltando normarse o legislarse o generar, digamos, políticas como parte del Estado o el Indecopi? Ok, Marisa. Bueno, el tema de la recaudación de los derechos es un tema muy importante y sumamente complejo, ¿no? Es una batalla diaria, es una batalla mensual, es una batalla anual, es una batalla de toda la vida. Porque supone primero un primer momento donde el usuario no reconoce el derecho. O sea, el usuario se pone una banda sobre los ojos y niega la posibilidad de que la sociedad de gestión colectiva tenga la legitimidad para cobrar y representar el derecho sobre la música. Ese es un primer momento. Ese primer momento dura un cierto tiempo y después, ante las evidencias normativas, ante los recursos que tiene la sociedad, pues el titular de derecho se da cuenta que tiene que pagar. Se da cuenta que tiene que pagar, pero no paga, ¿no? Entonces, esa tarea es una tarea que necesita posicionar el derecho por un lado, necesita desplegar todo un contingente, entre comillas, comercial para poder llegar al usuario y para poder convencerlo. Y, por otro lado, las grandes batallas y las grandes negociaciones con los sectores importantes de la radio, la televisión, los grandes utilizadores de la música. Para decirles un ejemplo, y no vengo a hablar mal de nadie, pero UNIMPRO ha tenido convenios de pago con los operadores de cable durante los últimos 20 años. Es un proceso por el que ha pasado ABDAIC también, ¿no? Cada vez que hay que renovar los contratos
con los operadores, pues tenemos problemas. En este momento, y lo digo con nombre y apellido, ni Telefónica ni DirecTV vienen pagando los derechos del cable. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Porque están haciendo caja, ¿no? Y para ellos es más económicamente rentable tener el dinero en el bolsillo que pagárselo a la sociedad de autores, o la sociedad de productores, o la sociedad de artistas, ¿no? En el caso de Unimpro, tenemos varios procesos abiertos ante el Indecopi, donde hemos tenido que denunciar y hemos tenido que lograr el bloqueo de páginas de Internet para lograr la efectivización de los derechos. Y aún así, sabiendo que no tienen razón, cuestionan los derechos, cuestionan las tarifas, ¿no? Entonces nos ponen las cosas cuestas arriba, sabemos que vamos a ganar todos esos procesos, pero te van ahorcando porque para ellos el pago de los derechos musicales es el renglón menor, ¿no? Ellos tienen que hacer caja, las empresas hacen caja, ¿ok? Entonces, la cobranza es una batalla de todos los días, para poder hacer las cifras, para que el dinero llegue al artista, para que el dinero llegue al autor, para que el dinero llegue al productor que invirtió también en su producción. Y en el ámbito del tema de la inteligencia artificial, claro, comenzamos a ver hoy en día que los establecimientos te dicen, un momentito, no me puedes cobrar, no te voy a pagar. ¿Por qué? Porque esta música la he obtenido con inteligencia artificial. Un momentito, la inteligencia artificial no sale de la nada. Inteligencia artificial en el ámbito generativo no es sacar una nueva obra musical o una producción fonográfica o una interpretación artística de la nada. O sea, no sale del aire. Lo que hacen, lógicamente, es tomar miles o cientos de obras y temas musicales, meterlos como si fuera una licuadora, licuarlos y de ahí sacar un tema, entre comillas, nuevo, pero que ha tenido aportes y elementos de obras o producciones preexistentes, ¿no? Entonces, en este momento, no en Perú, en el mundo, todavía no está definido exactamente qué va a ocurrir con el tema de la inteligencia artificial y hasta dónde va a llegar. Comienzan a esbozarse fallos, ¿no? En el sentido de que hay que proteger el talento humano. O sea, si queremos proteger la propiedad intelectual, si queremos proteger la música, tenemos que proteger al autor. Si queremos seguir protegiendo la música, tenemos que proteger al artista. Y tenemos que respetar al productor que toma, ¿no? Elementos de las obras y de las interpretaciones que han sido válidamente autorizadas para poder generar fonogramas legalmente producidos, ¿no? Entonces, todavía el camino está lento, pero ya comienzan a aparecer excusas, no te pago porque estoy sacando esto a través de la IA, ¿no? Cosa que nosotros como Unimpro y Sociedad de Gestión Colectiva que defiende el derecho del artista y del productor en el ámbito de la recaudación, estamos muy alertas, porque en el momento que logremos detectar una utilización y podemos llevarla al Indecopi o a los tribunales para aceptar una jurisprudencia en defensa de los titulares, lo vamos a hacer. Entonces, no sé si estoy respondiendo, Marisa, pero yo creo que el tema va por ahí. Hay mucho todavía por recorrer, ¿ya? Sí, igual en la tarde vamos a tener un panel sobre inteligencia artificial. Los invito a quedarse porque va a estar muy, muy interesante, donde se va a profundizar mucho más sobre este tema y cómo está creando o está modificando todo el ecosistema musical. Bueno, hace un momentito Julie mencionaba que Abday ha tenido un crecimiento bastante importante. Y mucho de este crecimiento se debe a los ingresos que tienen por las plataformas digitales que se gestionan a través de Latin Autor. Me gustaría preguntarle al maestro Stanis que nos cuente o nos comente un poquito sobre esta experiencia de la gestión de los derechos de los autores en las plataformas digitales a través de Latin Autor y qué ha representado esto a favor de los autores peruanos. Gracias, Marisa. Sí, efectivamente, lo que dices es una realidad. Las plataformas digitales han pasado a ocupar el espacio que antes tenían los medios de comunicaciones, como televisión, radio. Y sí, es una plataforma, es un medio más masivo. Poner pues un tema
en una plataforma digital no te va a escuchar solo el Perú, te va a escuchar el mundo, ¿no? Y eso ha facilitado bastante, como dije en mi participación anteriormente, la difusión de las obras de los artistas, de los intérpretes. Y claro, está generando, no te genera pues del país, de Perú solo, sino te genera del mundo. O sea, es una generación de regalías más abultada. Claro que las tarifas, los porcentajes en plataformas digitales para los compositores es bastante mínimo. Hay que llegar no sé a cuántos millones para poder tener siquiera un monto significativo. Pero sí, o sea, de tanto plataformas como Netflix, Spotify y tantas que existen, han hecho de que el mayor rubro de los ingresos de las sociedades de gestión colectiva venga de esa parte. Como tú dijiste, nosotros estamos encargamos a Latin Author para que haga este trabajo y sí ha impulsado bastante la recaudación, creo no solo de ABAI, sino de todas las sociedades de gestión colectiva hermanas. Estamos pues llegando ya, ABAI es una sociedad que ya este año puede llegar hasta los 120 millones de soles de recaudación anual y gran parte de ese dinero ingresa de las plataformas digitales. Creo que bienvenida. Es una ventana más abierta para todos los que hacemos música y pues sí, ha afectado de manera positiva en esta sociedad de gestión colectiva los ingresos por todas las plataformas digitales. Me gustaría también un poco escuchar, muchas veces se dice, bueno, ok, las sociedades de gestión colectiva recaudan los derechos de los artistas, productores, artistas, pero muchas veces no se sabe cómo se distribuye esto. Entonces, creen que por el hecho de ser afiliado de una sociedad de gestión colectiva, todos deberían de cobrar unas regalías, pero me gustaría así, de manera muy genérica, Julie, la distribución de los derechos por el lado artístico, ¿en función a qué está relacionado? A nivel de lo que es comunicación pública, y la comunicación directa se da a través de un monitoreo. Una canción, SONIEM tiene una responsabilidad enorme porque una canción no solamente tiene un intérprete, a veces tiene 2, 3, 4, cuando se trata de orquesta a veces 5 o más, ¿no? Tiene varios ejecutantes y no solamente tiene un director, o sea, SONIEM distribuye entre intérprete, director y ejecutantes. Dentro de lo que son ejecutantes se consideran los coros también, ¿no? Pero dentro de lo que es lo difícil de esta gestión es que no todos, por ejemplo, una canción no necesariamente tiene que tener músicos todos peruanos. Hoy en día la internet y toda la digitalización nos permite poder grabar con un músico, no sé, en Estados Unidos, con otro en Colombia, uno en Argentina, otro en Londres, no sé, ¿no? Y eso de ahí, después hay que distribuirlo y hay que repartirlo. ¿Cómo lo distribuimos? Cuando es nacional, lo distribuimos directamente. Cuando es internacional, lo distribuimos a través de las diferentes sociedades de gestión colectiva con quien tenemos convenio de reciprocidad. Hay muchas en el mundo con las que tenemos acceso a través de ahí España, que tenemos un contrato distinto que nos permite llegar a muchos más países, ¿no? Entonces, ese es un poco lo complicado de nuestra gestión. No voy a decir que ABDAIC y Unimbro sea más fácil, pero en este caso estamos usando, lo que administramos es el talento humano, ¿no? Son personas que no solamente viven aquí, sino viven en el exterior muchas veces. Entonces, eso, cuando es un autor, por ejemplo, a veces antes era uno, a veces es un autor, es un compositor. Hoy en día se está dando la modalidad de que sean varios los que se juntan a escribir una canción. En el caso de un productor, muchas veces es una empresa, ¿no? Nosotros como SONIEM, administrando derechos de personas, entonces también
podemos tener beneficios sociales para ellos, porque son personas que se enferman. A veces las empresas no se enferman, no, pero sí en el caso de los autores también. Entonces son distintas cositas que nos van diferenciando. Pero yo quiero agregar a tu pregunta, Mari, que yo siento que la responsabilidad grande de todos como sociedad está en la educación. Tenemos que educarnos para empezar a respetar la obra de cada artista y el derecho de cada artista. Cuando nace el derecho conexo es porque, en el caso de los artistas, es porque se inventó la grabación. Entonces, esa interpretación que era realizada en vivo empezó a ser reemplazada por una grabación, y es así como nace el derecho, y así como nace el derecho de autor, y así como nace el derecho del productor fonográfico. Yo creo que debemos de empezar por respetar. Hay sociedades en el mundo que eso no se les cruza por la cabeza pensar en evadir ese derecho. ¿Cómo hago para evadir el pago de los derechos? En nuestra sociedad, lamentablemente, sí, eso es lo que más prima, ¿no? Y queremos que sepan, y yo eso es algo que trato de comunicarlo siempre, que detrás de una canción hay un rostro humano. Hay una familia que come, que se educa, que quiere progresar y quiere evolucionar. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo los usuarios, que somos todos de la música. Cuando hay un tema privado, cuando tú usas música de manera privada, no hay ningún problema, no hay que pagar. Pero cuando la usas de manera pública y cuando hay un negocio de por medio, entonces tenemos que considerar en nuestro presupuesto que hay que pagar los derechos tanto a los productores, que van también para los artistas, como a los autores. Era lo que quería agregar. Gracias, Mari. Marisa, permíteme, discúlpeme, yendo al punto que están tratando con Yuli también. Claro que sí. Igual, Guillermo, si quisiera agregar algo más. Sí, es importante recordar, como decía Yuli, o sea, no solo basta ser afiliado para obtener regalías de ABDAI, porque a veces hay esa idea equivocada que piensan muchos compositores o muchos artistas, autores, compositores, que por afiliarse a la sociedad ya tienen derecho a cobrar un dinero, regalías. No. Es bien clara la ley, dice, no, el autor corre la suerte de su obra. ABDAI tiene más de 8.000 compositores y autores, pero la realidad es de que habrán 120 que generan una cantidad, digamos, significativa. Todo depende de la circulación de la obra. Dejo ese conocimiento porque a veces meten ideas equivocadas y hay que tener siempre presente esa máxima, ¿no? El autor corre la suerte de su obra. Ahora me parece también tomando lo que decía Yuli, mezquino de parte de usuarios que, siendo la música el protagonista principal de su actividad, es a la que al final dejan para pagar, y si es que hay, te la pago o no. Yo una vez me topé con un organizador y me dije, ¿por qué tengo que pagar el derecho de ABDAI? Le digo, fácil, no pagues el derecho de ABDAI, pero pon tu cerveza, pon tu local, ponte seguridad y no pongas la música, pues digo, y no pagues el derecho de ABDAI. Pero como es que el protagonista principal de tu actividad es la música. La música deberías pagar primero, antes que cualquier otro servicio que tengas en tu evento. Eso también tenemos que concientizar nosotros, ¿no? Frente a las preguntas que nos hacen, pero ¿por qué pagar el derecho de autor, el derecho de artistas, productores? Que en tu negocio, la música es el protagonista principal. Tienes que tener siempre eso presente. Gracias. En realidad, el principio que sustenta el tema del reparto es el uso efectivo, ¿no? O sea, la música que suena es la música que cobra, ¿no? Y como bien dice Stanis, a veces hay unas expectativas porque por el solo hecho de afiliarte a una sociedad ya crees que vas a comenzar a cobrar. Si tu música no está sonando, no vas a cobrar. ¿Y de qué depende que la música suene? ¿Depende de la sociedad? No, para nada. La sociedad no puede promover el uso de la música, porque la sociedad no puede establecer un favoritismo de una música respecto de otra. La sociedad está obligada de manera ciega a gestionar los derechos todos del universo musical. No puede decir, usen primero música tecnocumbia y después música criolla. No. Entonces, quien está obligado a que esa música suene es el propio titular del derecho, promoviendo, en el caso del productor fonográfico independiente, promoviendo el uso de su fonograma, ¿no? Llevándolo a la radio, llevándolo a la televisión, moviéndose en actuaciones, en presentaciones. Eso promueve el uso de la música. O sea, mucho depende de que el propio titular sea activo en su desarrollo musical, ¿no? Eso es fundamental. Y el uso efectivo, digo, es básico, porque si no hubiera uso efectivo habría reparto arbitrario,
y eso no es admisible en una sociedad de gestión colectiva, ¿no? En el caso de Unimpro, en el 19 de julio del próximo año cumplimos 25 años operando, ¿no? Gestionando los derechos ininterrumpidamente de comunicación pública de los fonogramas en favor de los artistas y de los productores. En ese ámbito se han repartido de manera efectiva más de 200 millones de dólares entre el 2001 y septiembre del 2025. En general, tanto para artistas como para productores, ¿no? Entonces, no es solamente un tema teórico, es un tema práctico, es un tema en donde la sociedad tiene que tener en claro que ella no es el fin en sí misma. El fin de la sociedad es que el dinero que gestiona llegue de manera puntual y oportuna a los titulares de los derechos. Ese es el objetivo, cobrar y distribuir oportunamente, ¿no? O sea, la sociedad es un medio, sí tiene que tener una institucionalidad, sí tiene que tener una solidez, sí tiene que estar adecuadamente respaldada por sus estamentos internos, por sus normativas internas, por el cumplimiento de la ley, todo eso. Pero la sociedad es un medio para que el artista, el autor y el productor perciban una justa retribución por su trabajo artístico. Bueno, muchas gracias. A través de estas preguntas he canalizado algunas interrogantes que nos han hecho llegar algunos participantes. Quiero agradecer profundamente la intervención de cada uno de los representantes de las sociedades de gestión colectiva musicales, pero me quedo con este mensaje. Definitivamente el rol que desarrollan las sociedades de gestión colectiva son el pilar más importante que va a garantizar que el artista, el autor y el productor fonográfico pueda recibir una retribución justa por la explotación, ya sea de sus obras, sus interpretaciones, ejecuciones o producciones fonográficas. Es importante, en el caso de Perú, necesitan afiliarse a la sociedad de gestión colectiva. La gestión colectiva acá en el Perú es facultativa, no es obligatoria. Por tanto, para que las sociedades puedan representar los derechos de los titulares, es importante que ustedes confíen y formen parte de la sociedad de gestión. Como dijo Yuli, más allá del tema de la recaudación y distribución, está el soporte de una institución no solamente reconocida acá en el Perú, sino también a nivel internacional porque tiene presencia con sociedades del mundo a través de los convenios de reciprocidad que cada una de las instituciones tiene. Gracias por su participación y los dejo con la siguiente ponencia y me quedo con el mensaje también de que más allá de las competencias de cada una de las sociedades, el trabajar de manera conjunta va a fortalecer la industria musical en el Perú. Muchas gracias. Respectiva aquí en el primer Congreso de la Industria Musical en el